Desde los albores de la memoria, los símbolos han grabado su fuerza en el tiempo. Cruces, espirales, serpientes que devoran su propia cola, vestigios que no requieren palabra alguna para transmitir poder, espiritualidad o temor. El ojo protector del antiguo Egipto, la cruz celta que fusiona los mundos, la flor de la vida que despliega la matriz del cosmos, el laberinto como reflejo del viaje interior. Cada figura sembró un código vibrante, capaz de unir o dividir, de invocar lo invisible. Pero entre todos ellos, uno se tornó todavía más inquietante: la esvástica. En su origen, era un signo de bienestar, fortuna y conexión solar. Sus orígenes se hunden en la prehistoria. Hace más de 10.000 años, en Ucrania, un motivo similar apareció tallado en marfil de mamut. En el Valle del Indo, culturas protohindúes lo estamparon en sellos de esteatita. En Bulgaria, en Irán, en Armenia, en cerámica decorada, lo mismo que en monedas helenísticas. Entre los pueblos celtas y los germánicos se convirtió en insignia de fuerza. Para los Hopi en América representaba las migraciones sagradas. Los navajos la tejían en sus mantas y en Asia Central se esculpían monumentos budistas. Incluso en China simbolizaba la armonía del cosmos. Su nombre en sánscrito significa bueno, auspicioso, y su presencia era celebrada como una bendición. Es una estructura sencilla y de simetría perfecta. La esvástica logró lo que pocos símbolos: cruzar culturas sin ser desplazada. En el hinduismo representa a Vishnu. En el budismo aparece en el pecho de Buda como signo de iluminación. En el jainismo encarna los 4 estados de existencia. Durante siglos acompañó a reyes, comerciantes y sabios como un amuleto de protección. Fue bordada en banderas tibetanas, grabada en columnas de piedra, tallada en relicarios japoneses, pintada en templos tailandeses. Pero entonces no existía aún el concepto de apropiación. El símbolo era libre, universal. En el siglo XIX, Europa redescubrió esta figura con una fascinación casi ritual. Las excavaciones arqueológicas impulsadas por el nacionalismo emergente hallaron el motivo en las ruinas de Troya. Heinrich Schliemann lo asoció con la idea de un linaje ario perdido. Ese era el momento exacto: romanticismo germánico, búsqueda de un pasado heroico y teorías raciales pseudocientíficas. La esvástica, hasta entonces signo de paz y orden cósmico, comenzó a ser integrada a discursos de superioridad étnica. Sociedades secretas y círculos ocultistas alemanes la adoptaron como insignia. Se convirtió en elemento decorativo en edificios, libros y revistas nacionalistas. Fue asumida como emblema de la raza nórdica idealizada, desvinculándola de sus raíces orientales. Esa tergiversación sistemática alcanzó su clímax en los años posteriores. En 1920, Adolf Hitler decidió apropiarse de aquel símbolo. En las páginas de Mein Kampf, describe el diseño de la nueva bandera: fondo escarlata, disco blanco y una esvástica negra girada a 45 grados. Cada elemento debía impactar visualmente con la intención de despertar emoción, sumisión y fe. El rojo evocaba la voluntad revolucionaria, el blanco, la pureza nacional, y la cruz angulada, rebautizada como Hakenkreuz, expresaba el destino racial de un imperio en gestación. Era más que un emblema, se transformó en dogma. El símbolo inundó a Alemania con velocidad obsesiva. Las calles cubiertas de estandartes, los edificios públicos, las escuelas, los uniformes, brazaletes, las cartas oficiales. La esvástica reemplazó escudos heráldicos, blasones y águilas imperiales. No era un signo decorativo, se impuso como signo obligatorio. Entre 1933 y 1945, su presencia fue tan densa que parecía invadir incluso el espacio mental. Quien no la portaba era observado. Quien la desafiaba caía en desgracia. El impacto de esa visualidad planificada alcanzó una dimensión temible. La esvástica no solo aparecía, dominaba. Su diseño rígido, hipnótico, reproducido en mosaicos y banderolas, se convirtió en sinónimo de imposición, vigilancia y obediencia ciega. Se le atribuía una energía propia, como si el símbolo contuviera en su geometría la voluntad de actuar por sí solo. Así se transformó en estandarte de persecución, exclusión y destrucción masiva.
La luz solar de su origen se extinguió bajo el ruido metálico de botas en formación. Tras la guerra, su caída fue tan abrupta como su ascenso. En Alemania, fue prohibida mediante decreto constitucional. En Austria, Francia, Polonia y otros países se establecieron restricciones estrictas. Su mera exhibición fue criminalizada, salvo en contextos históricos o académicos. No importaba su forma ni su color, una cruz en movimiento, inclinada, encerrada en un círculo, cualquier variante era señal de alarma. En el imaginario occidental, su significado quedó sellado para siempre. No obstante, en Oriente el símbolo no dejó de usarse. En la India, sigue apareciendo en celebraciones religiosas, puertas de casas, comercios, incluso templos. En Japón y el Tíbet, aún marca los templos budistas en mapas. En Nepal, en Sri Lanka, en Mongolia, se muestra sin reparo y pocos la asocian con el desastre europeo. Para millones de personas continúa siendo un símbolo de lo sagrado, de lo armónico. En el presente, su destino sigue dividido. Mientras en Asia se mantiene como emblema espiritual, en Occidente es temida, rechazada y en muchos casos prohibida. Grupos extremistas intentan revivirla en contextos clandestinos. Algunos artistas y activistas han propuesto resignificarla, pero el trauma histórico permanece demasiado vivo. En museos, libros y documentales se muestra como una advertencia, como prueba de cómo un símbolo puede volverse arma. Ese es el enigma profundo que arrastra la esvástica, su esencia múltiple. Una figura que en sus líneas rectas contuvo la esperanza y la ruina. Una imagen que, según las manos que la dibujan, puede elevar o arrasar. No hay otra igual. Su historia no se cierra y su sombra aún se extiende. Así se abrió una grieta casi imposible de cerrar. Una misma figura, antaño dedicada a la promesa, transformada en ícono del colapso. El peso de los hechos no se borra. Para muchos, la esvástica será por siempre sinónimo de dolor. No hay reconciliación total. Una línea irreparable separa la virtud de la perfidia. La esvástica, que apareció como síntesis del cosmos, hoy representa también la capacidad de volverse contra sí misma. No es una simple figura milenaria, sino un umbral, una marca que contiene el dilema del poder sin equilibrio, lo universal convertido en símbolo de quiebre, lo sagrado en abismo. Quienes la estudian evocan significados que ya no se pronuncian. El artefacto se volvió espejo. Ese gesto geométrico, tan simple, nos recuerda que la forma puede ser contenedor de lo eterno o de lo irreversible. El trazo que gira hacia el sol, en otras manos, puede inclinarse hacia el abismo. En ese dilema permanece la esvástica, el símbolo que fue promesa y terminó como advertencia. Suscríbete. YouTube cree que te gustaría este video y esta lista de reproducción.